Tiempo con Dios, palabras y pensamientos del Padre. Cuando Dios creó e hizo todo lo que existe, haciéndose el dueño de todo, absolutamente todo, porque Él fue el que lo creó. Lo siguiente que hizo fue crearnos a nosotros los hombres y colocarnos en el jardín del Edén, en lo que Él había creado. El jardín del Edén era todo lo que Él había dicho, hágase. Fue lo que Él creó con su palabra, fue de lo que Él se hizo realmente dueño. Y Él decidió crear al hombre y colocarlo ahí en el jardín del Edén. Pero colocarlo ahí no le quitaba su propiedad, no le quitaba la autonomía que Él tenía sobre todas las cosas. Simplemente nos permitió estar allí en ese lugar. Nos permitió disfrutar de lo que Él había creado, pero todo seguía siendo de Él. Y nos dio autoridad y dominio sobre todo aquello. Una autoridad y dominio que solamente viene del dueño de lo que fue creado, del cielo y de la tierra. La carencia, las experiencias, las circunstancias adversas, los modelos terrenales, la falta de conocimiento en lo espiritual, siendo todo esto el plan del enemigo, todo lo que el enemigo ha hecho con nosotros en el tiempo que nosotros llegamos a esta tierra y hemos aprendido las maneras, las costumbres, los pensamientos, cómo se mueve el mundo como tal y con todas las situaciones que nos ha tocado vivir. Todo esto nos ha convencido a nosotros, a la humanidad, de dos cosas erróneas. Una, que no tenemos absolutamente nada. Y dos, que lo que logramos es nuestro. Es decir, Dios no tiene nada que ver en ello. Suena incongruente, pero lo quiero explicar un poco. Así como el dueño de una empresa contrata empleados y tiene un gerente a quien le da autoridad para administrar lo que es suyo, ni los empleados ni el gerente, por más que trabajen, por más que hagan, por mucho tiempo que lleven en la empresa, jamás van a ser los dueños de esa empresa. Siempre va a ser el mismo dueño. Asimismo, el Señor, cuando nos puso en la tierra, dice que nos puso para que nosotros la cuidáramos, para que nosotros la aráramos. Y sí nos dio autoridad, nos dio dominio, nos dio gobierno sobre esa tierra. Pero eso no quiere decir que la tierra y todo lo que nosotros tenemos aún trabajando en ella nos pertenece a nosotros, así como en esa empresa. Por más que nosotros trabajemos y entreguemos toda la capacidad y cumplamos horarios y cumplamos los objetivos y la empresa crezca, hágase lo que se haga, la empresa nunca va a ser de nosotros porque solo somos administradores de lo que le pertenece al Señor. Sin embargo, sabemos con mucha certeza de que los herederos de un padre, los hijos de el dueño de algo que tenga propiedades, esos hijos son herederos. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que aunque nada nos pertenece, cuando nosotros somos hijos, terminamos heredando lo que le pertenece a Dios. Dios hizo una creación para ser heredada por sus hijos, pero aunque todos fuimos creados como hijos, algunas personas decidieron renunciar a esa primogenitura como lo hizo Esaú, que la vendió por un plato de lentejas. ¿Y qué puede representar para nosotros el plato de lentejas? El mundo, las pasiones, los placeres del mundo. Es decir, dejamos de ser espirituales para convertirnos en terrenales, aunque lo somos porque tenemos un cuerpo y vivimos en la tierra, pero no pertenecemos a la tierra, la misma palabra lo dice. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Es decir, es como si hubiéramos decidido renunciar a nuestro apellido, al abolengo, a la realeza y convertirnos a gente común y corriente, cambiándonos de familia de Dios a ser familia de los que pertenecen al mundo, al enemigo. Vendimos nuestra primogenitura por cosas que nada que ver. Entonces, Esaú vendió igual esa primogenitura y le costó caro, porque después la quiso volver a tener y ya no fue posible. Miremos lo que dice Hebreos 12 del
del 14 al 17. Les voy a leer literalmente lo que dice aquí. Advertencia a los que rechazan a Dios. Básicamente, cuando nosotros no queremos las cosas de Dios, sencillamente lo estamos rechazando. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios, de que ninguna raíz amarga brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Y también de que nadie sea inmoral ni profano como Esaú, quien por un plato de comida vendió sus derechos de primogénito. Un plato de comida que hoy se la comemos y termina en la letrina. Lo que está diciendo la palabra es que nosotros cambiamos lo eterno por lo pasajero. Y normalmente lo hacemos por nuestra carne, por nuestras pasiones, por las cosas que nos gustan más que seguir a Dios. Después, como ya saben, cuando quiso heredar esa bendición, fue rechazado. No se le dio lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas buscó la bendición. Así que dice también la palabra que Dios puso a los malvados, que son los que lo rechazaron, a trabajar la tierra, a acumular riquezas, para después dárselas a los que son de su agrado o a los que Él quiere. Eso lo dice Eclesiastés 2:26. Entonces, nosotros nos damos cuenta que la tierra desde un principio era para gobernarla desde el punto de vista espiritual. Esa era nuestra labor como hijos de Dios. Pero cuando todo cambió, el enemigo metió la mano, ya se vinieron los trabajos del faraón, entre comillas, para aquellos que quieren trabajar con el faraón, que quieren rendirse al faraón. Pero nosotros los hijos de Dios somos herederos de todo lo que el Señor hizo. Dice Proverbios 13:22, las riquezas de los impíos serán transferidas a las manos de los justos. ¿Por qué? Porque esas riquezas no les pertenecen, esas riquezas son de Dios. Y aunque ellos la trabajen, aunque ellos la suden, aunque se crean muy dueños de todo, definitivamente todo le pertenece a Dios. Y Dios decide a quién le da su herencia, a quién es de su agrado, a quién ha calificado para poder tener eso que el Señor le pertenece. ¿Y quiénes son realmente los hijos de Dios? Dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Romanos 8:14. No son aquellos que son dirigidos por la carne, por las concupiscencias o por las pasiones, que son enemigos de Dios, que rechazan a Dios, rechazan su palabra, rechazan su amor, que hacen lo malo, que tienen un corazón perverso. Obviamente no son hijos de Dios porque no están generando la imagen y semejanza de su papá. Son simplemente imagen y semejanza de ¿quién? De su padre el diablo, como lo dijo también el Señor Jesucristo. Los herederos son los hijos que, guiados por el Espíritu de Dios, hacen, piensan, caminan, deciden y se esfuerzan por obedecerle a Él y por hacer el bien. Dice Romanos 8 del 17 al 18, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Claramente toda la palabra nos está guiando a una sola verdad, la suma de ella. Nosotros podemos tomar cada palabra y al entenderla es como si ella misma se estuviera explicando de lo que Dios quiere que nosotros entendamos en este día. Que una cosa es ser hijo de Dios y otra es ser criatura de Dios. No todos son hijos de Dios. Dentro de esta falta de conocimiento, unos dicen ser dueños de todo cuando en realidad no son dueños absolutamente de nada, porque fueron destituidos de la gloria de Dios, como lo dice Romanos 3:23. Es decir, se les quitó el apellido porque despreciaron las cosas de Dios. No son herederos por la práctica del pecado, porque siguieron en lo mismo, siguieron en el mundo, siguieron las cosas del mundo. Y los otros que son hijos no reclaman lo suyo porque no saben que han heredado, porque no tienen el conocimiento que como hijos todo les pertenece, porque es de su papá, que su padre les da todo lo que él posee, pero el enemigo les ha convencido que no tienen absolutamente nada.
Hoy quiero a través de este mensaje decirte de parte de Dios que reclames lo que te pertenece. Vuelve al lugar que te pertenece. Las circunstancias en tu vida, las experiencias, todo lo que el enemigo ha hecho, lo que has sufrido, lo que te han quitado, todo lo que te ha sembrado en tu corazón como si fueras alguien del mundo, te ha quitado la corona. Las personas con malas intenciones, con malas lenguas, pueden haberte hecho creer que no tienes absolutamente nada. Los malvados pueden haberte golpeado tanto y has tenido tan malas experiencias que terminaron estas circunstancias por arrebatarte lo que tal vez en obediencia y en oración ganaste y que las injusticias te quitaron. Pero hoy el Señor también viene a decirte que vengas por lo tuyo, porque nada de lo que Él te ha dado, el enemigo te lo puede quitar, ni el mundo te lo puede quitar. Porque pase, lo que Dios te dio desde que te puso en el jardín del Edén, nadie te lo puede quitar. ¿Y qué es lo que el Señor te dio? Todo. Todo lo que existe es tuyo, porque es de Él. Lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, no solamente en lo espiritual, sino lo material, es del Señor. Y por consiguiente es tuyo porque eres su hijo o su hija. Cuando Jesús le dio la orden a los discípulos que desataran un burro que no había sido montado, que por decirlo entre comillas, estaba nuevito, 0 kilómetros, no lo habían utilizado, y se lo trajeran a Él, estaba simplemente con toda la certeza de ser un hijo de Dios, tomando posesión de algo que es suyo, porque ese burro era de su papá. Ese burro le pertenecía a Dios y por consiguiente le pertenecía a Él. Él no pidió permiso, Él no compró el burro, Él no trabajó por él. Simplemente sabía que le pertenecía, aunque aparentemente había un dueño que lo había comprado. Y cierra diciendo, y si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. O sea, ¿quién es el Señor? Jesucristo es el Señor. Simplemente dijo, lo necesito y lo tomo, punto. Jesús sabía que todo es de su papá y por consiguiente todo era de Él. Todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío y por medio de ellos, los discípulos, he sido glorificado. Esta fue la oración o lo que dijo Jesús en Juan 17:10. O sea, Él dijo, todo lo que yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío. ¿Por qué? Porque el Padre y Él eran uno solo. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nos convertimos en uno solo con Él y por eso somos herederos de todo lo que el Padre tiene. Tal vez tú has sido humillado o humillada, te despojaron, te quitaron cosas espirituales, morales, materiales, físicas, que tal vez a punta de golpes te han obligado a aceptar o creer que no tienes nada o que no puedes reclamar nada. Pues hoy en este día el Señor quiere decirte que tú eres su hijo, que tú eres su hija. Y por consiguiente tienes que sanar tu corazón, tus heridas, las mentiras lanzadas del enemigo que te hicieron creer desde tu alma, desde tu corazón, desde tus pensamientos, desde tus emociones, que tú no tienes nada y que no eres heredero de nada. Y hoy el Señor quiere que tú te levantes y tomes lo tuyo. Tú también has trabajado. Los empleados, entre comillas, del reino no son dueños, pero tú eres dueño, tú eres dueña de todo lo que tu papá tiene porque tú lo has heredado con el trabajo que has hecho, con el trabajo de morir, porque es que si eres hijo te ha tocado pasar por cosas. Ser hijo de Dios no es fácil porque el enemigo siempre va a querer agredirte. Entonces te ha tocado morir, te ha tocado trabajar en lo espiritual, te ha tocado luchar, te ha tocado ser fiel a tu padre, te ha tocado mantenerte por encima de las circunstancias, incluso te ha tocado perdonar porque tienes que tener el corazón del Padre, te ha tocado quizás orar por personas, te ha tocado soportar valientemente a todos los que han sido malvados contigo, han querido dañarte, quizás has tenido que cubrir incluso
a los malhechores, que quizás has tenido que esperar, has tenido que servir por encima de muchas circunstancias y la gente cree que este es un trabajo fácil, que es un trabajo como los trabajos seculares, pero nadie sabe lo difícil que es el trabajo espiritual, cuánto nos toca quitarnos de nosotros mismos, de nuestra carne, de nuestras emociones, del querer hacer muchas cosas y muchas veces nos aguantamos y guardamos obediencia aún en contra de nuestra voluntad y eso es un gran trabajo espiritual. Eso es algo muy difícil que no todo el mundo lo hace, por eso no todo el mundo es hijo. Entonces, mantener la identidad y la autoridad de hijos, incluso para sostener a esos mismos que nos atacan a nosotros. A veces la gente dice que eso no es nada, que es que no trabajamos, que es que no hacemos nada, pero nadie conoce los movimientos o las situaciones que todo hijo de Dios tiene que afrontar, porque lo hace en silencio, porque no toca campanas, porque la gente no ve movimientos, porque no ven cosas de fuerza o porque no te ven ir y venir haciendo labores naturales, pero las labores sobrenaturales, espirituales, de pronto pueden ser mucho más difíciles que las físicas que las personas hacen. Los malhechores piden que se les dé autoridad y reconocimiento y quieren incluso hasta comprar con dinero la honra, quieren comprar con dinero una posición en la iglesia, en la obra de Dios, quieren comprar con dinero los dones, los talentos, el poder que el Señor le ha dado a sus hijos, como lo hizo el hechicero Simón con los apóstoles, que quería comprar ese poder que ellos tenían de sanar y de liberar. Pero no se dan cuenta que realmente el sufrimiento es el que nos ha llevado por el camino para poder heredar todas estas cosas que Dios nos ha dado. Mientras que ellos, los que quieren comprarlo todo, ir en coche y todo muy fácil, se deleitan en sus placeres carnales. No, ya es tiempo de que tengas tu recompensa, que reclames lo que Dios ha guardado para ti. Este año, recuérdalo muy bien, es el año de la gracia, es el año de la manifestación, de la justicia. Eso fue lo que Dios dijo para este ministerio en diciembre 30 del 2024, que este es el año de la gracia, la manifestación y la justicia. Es importante que haya un reinicio en tu vida, que no dejes que se te escape y que no hayas de pronto reclamado lo que te pertenece porque te cansó tanto el diablo y te golpeó tanto que estás convencido o convencida de que ya no tienes nada. No, recuerda que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos no son los que golpean y gritan más duro, son los que no se dejan vencer, son los que siguen peleando, son los que con armas que no son físicas, sino espirituales, que no son con gritos o con insultos o con un abogado o con una mentira o con un juramento falso o en pocas palabras con maldad, sino con el espíritu. Son los que arrebatan el reino de los cielos. Porque tú sigues creyendo que Dios es tu juez, Dios es tu abogado, Dios es tu papá, es tu amado, es el dador de todo, es el creador de todo, es el dueño de todo, es el todopoderoso y es tu papá. Y por eso con violencia, con valentía tienes que levantarte y decir, voy por lo mío. Porque si Dios está contigo, ¿quién podrá estar en tu contra? Anímate, hay mucho para ti. Recupera lo que has perdido, recupera lo que te pertenece. Muchas bendiciones. No sé cuántos lo creen en esta noche, pero yo quiero que tú lo cantes con todo tu corazón porque eres hijo de Dios. Y no cualquier hijo, eres un hijo con herencia, con beneficios. Oh, el cielo te respalda, el cielo está